importante que ustedes ya vayan fijando cómo nosotros vamos a asumir el proceso de mezclado. Nos vamos a poner de acuerdo en esto. Bueno, para nosotros el proceso de mezclado lo vamos a asumir como yo lo tengo representado aquí. Vamos a considerar el componente 1, este es para una mezcla de dos componentes. El componente 1, fíjense, este cuadradito representa el componente 1 separado, todavía no mezclado, ¿no es cierto? Como yo les dije, en el ejemplo de tomo dos vasos de precipitado, en un vaso tengo el componente 1 y en el otro el componente 2. Bueno, ese estadio es este que tengo acá. Entonces yo voy a asumir al componente 1, imagínense que yo tengo N1 moles del componente 1, el volumen molar del componente 1 es B1 molar, y considero que el componente 1 está a la temperatura T y a la presión P. El volumen total del componente 1 que yo tendré será el número de moles que tengo N1 por el volumen molar del componente 1. Bien, por otro lado, separado, tengo el componente 2. Tengo N2 moles del componente 2, el volumen molar del componente 2, cada mol del componente 2 ocupa este volumen, y al componente 2 lo asumo a la misma temperatura y a la misma presión que el componente 1, a T y P, a una determinada T y P. Lógicamente, el volumen total del componente 2 que yo tengo, el B sub 2, será igual al número de moles que yo tengo del componente 2 por el volumen molar del componente 2, es decir, el volumen que ocupa cada uno de estos moles. Muy bien, entonces yo les decía, nos vamos a poner de acuerdo cómo asumimos el proceso de mezclado. Bueno, nosotros consideramos el proceso de mezclado de este modo. Al componente 1, a T y P, al componente 2, a la misma T y P, y ahora los mezclo y formo la mezcla. Bien, la mezcla, que va a tener un número total de moles igual a N1 más N2, la mezcla la tengo que asumir a la misma temperatura y a la misma presión que tengo a los componentes puros, y además en el mismo estado de agregación que los componentes puros. Este es un concepto fundamental. Entonces, me pongo de acuerdo con ustedes de cómo asumimos el proceso de mezclado. El proceso de mezclado para nosotros consiste en este proceso. Los componentes puros y separados, cada uno a la misma temperatura y presión, y en el mismo estado de agregación que la mezcla que se forma, que también va a estar a la misma temperatura y presión. ¿Estamos? Bien. Luego voy a seguir, les vuelvo a repetir, voy a repetir reiteradas veces este concepto. Bueno, pero quiero avanzar un poquito más en esto que les quiero comentar ahora. Bueno, primero, vamos a ver cuál es el volumen total de mi sistema. Llamo sistema al total de 1 más 2, digamos. ¿Cuál es el volumen total de mi sistema antes de que los componentes estén mezclados? Bueno, el volumen total de mi sistema, al cual yo aquí represento como B asterisco, este B asterisco sería el volumen total de mi sistema antes de mezclarse. Será igual al volumen 1, que es N1 por el volumen molar de 1, más el volumen 2, que es N2 por el volumen molar de 2. Entonces, este será el volumen total de mi sistema antes de mezclarse, antes de mezclar los componentes. También lo podría expresar por unidad de mol. Este sería el volumen molar total de mi sistema, el volumen molar de mi sistema antes de mezclarse, lo que yo llamo como volumen molar asterisco. Que si yo divido todo por el número de moles, para dejar todo expresado por unidad de mol, entonces me va a quedar que el volumen molar asterisco, es decir, el volumen por mol, digamos, antes del mezclado, va a ser la fracción molar del componente 1 por el volumen molar de 1 más la fracción molar de 2 por el volumen molar de 2. Fíjense, aquí si yo divido por número de moles totales, N1 sobre N moles totales es la fracción molar de 1. Y lo mismo aquí, N2 sobre el número de moles totales es la fracción molar de 2. Muy bien, entonces este volumen asterisco, les vuelvo a repetir, es el volumen total de mi sistema antes del mezclado. Ahora lo que me pregunto es, ¿cuál será el volumen total de mi sistema después del mezclado? Yo represento como aquí el volumen
de la mezcla. Con esa M mayúscula supraíndice, yo indico que esta propiedad, volumen, es el volumen de la mezcla ya formada. Muy bien. La pregunta entonces que me hago es, ¿cuál será el volumen total de la mezcla? Bueno, en general lo que se observa es que el volumen total de la mezcla va a ser distinto que el volumen total antes de la mezcla, de este B asterisco. Es decir, que el volumen total de la mezcla va a ser distinto que N1 por el volumen molar de 1 más N2 por el volumen molar de 2. ¿Y dónde está la diferencia? ¿A qué se debe la diferencia? Bueno, justamente, como les indico aquí, la diferencia, el cambio que se produce en el volumen respecto del volumen total que tenía mi sistema antes del mezclado, la diferencia está en las interacciones intermoleculares que se dan en la mezcla, que en general difieren de aquellas de los componentes puros, como yo les dije en ese ejercicio mental que les hice hacer al principio de la clase. Entonces, la presencia de energías de interacción diferentes a las que el componente 1 ve acá y el componente 2 ve acá. El componente 1 acá en la mezcla ve interacciones 1-1, que eran las que veía acá, pero también nuevas interacciones, las interacciones 1-2. Son interacciones de moléculas 1 con moléculas 2. Y lo mismo a las moléculas 2. Acá en la mezcla va a haber interacciones 2-2, interacciones 2-2, pero también interacciones 2-1. Es decir, acá en la mezcla aparecen nuevas interacciones. Esas nuevas interacciones hacen que se dé esta situación que les marco acá, que el volumen total de mi sistema, luego del proceso de mezclado, en general, hay excepciones, pero en general es diferente que el volumen total suma del volumen 1 más el volumen 2 antes del proceso de mezcla. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Voy a verlos. Bien. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende el concepto? Muy bien, por favor les pido, son conceptos nuevos. Cualquier duda que surja, me paran en ese mismo instante y lo discutimos, lo vuelvo a explicar. Bueno, les decía entonces que existe un cambio en el volumen. Este volumen final de la mezcla es distinto que el volumen total antes de la mezcla. Bueno, ese cambio de volumen es este delta B de mezcla que yo les pongo acá arriba. Y que lo voy a representar de esta manera. Delta, es decir, cambio en el volumen debido al proceso de mezclado. El delta B de mezcla. Es lo que marco aquí arriba. Entonces, este delta B de mezcla es, les vuelvo a repetir, el cambio que se produce en el volumen debido al proceso de mezclado. Y por eso es tan importante que nosotros nos pongamos de acuerdo en cómo asumimos el proceso de mezclado. ¿Por qué les digo esto? Porque este delta B de mezcla, este cambio de volumen de mezcla, solamente tiene en cuenta los cambios en el volumen que se producen debido al único hecho de mezclar a dos componentes. ¿Entienden? No tiene en cuenta cambios en el volumen debido a cualquier otra situación o a cualquier otro proceso. Les voy a dar un ejemplo para poder ilustrar lo que les quiero decir. Imagínense que el componente 1 es agua y el componente 2 es azúcar. ¿Sí? Bien. El agua, imagínense que la mezcla la estoy haciendo a temperatura y presión ambiente. Entonces el agua es líquida. El agua en condiciones ambiente existe como fase líquida. El azúcar como fase sólida. La mezcla, cuando yo disuelvo, el mismo ejemplo que el ejercicio que ustedes hacen cuando se hacen un té, por ejemplo. No saquen el té, dejen el agua y el azúcar. La mezcla será líquida. Entonces, fíjense, yo todos los componentes, cuando asuma el proceso de mezclado, cuando analice el proceso de mezclado, los dos componentes los tengo que considerar en el mismo estado de agregación que la mezcla. Entonces, si mi mezcla es líquida, yo en mi análisis al agua la tendré que considerar líquida, como está, pero al azúcar también la tendré que considerar líquida, es decir, un estado fundido. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque este delta B que voy a calcular acá solo va a tener en cuenta cambios de volumen producidos
debido al mezclado de agua y azúcar, no al cambio de volumen que se produce cuando el azúcar pasa del estado sólido al estado líquido, ese delta V de cambio de fase que va a experimentar el azúcar. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Ese delta V de cambio de fase tendrá que estar considerado acá, en el volumen que yo considere el volumen por mol del azúcar en el mismo estado de reacción que estoy considerando al agua y a la mezcla, es decir, en estado líquido. Es decir, yo el azúcar acá la tengo que considerar líquida, independientemente de que en la realidad, a temperatura ambiente y en condiciones ambiente, el azúcar exista en estado sólido. Yo aquí, para este análisis del proceso de mezclado, la tendré que considerar en estado líquido. ¿Por qué? Bueno, por lo que nos acabamos de poner de acuerdo, porque para nosotros la mezcla consiste en esto: componentes puros a la misma temperatura y presión y estado de agregación que la mezcla final. Por lo tanto, este cambio de volumen solamente es debido al proceso de mezclado, no a otra cosa, no a cambio en el estado de agregación, en el cambio de fase, digamos, a ninguno de los dos componentes. ¿Sí? ¿Se entiende a dónde estoy yendo? ¿Se entiende? ¿Sí? Es muy importante este concepto, por supuesto requiere madurarlo, ¿sí, Melanie? Es decir, se requiere madurar, ¿sí? Por ahora puede parecer sí, algo lógico, pero requiere maduración este concepto. ¿Sí? Por eso yo voy a volver tantas veces a machacar sobre este concepto. ¿Sí? Mi mezclado yo lo considero, el proceso de mezclado lo considero componentes puros, a la misma temperatura, a la misma presión y en el mismo estado de agregación que la mezcla final. Bien. Bueno, vuelvo entonces. Perfecto. Sigamos a la página 2. Entonces, así como he analizado acá para el volumen, lo mismo es válido para el resto de las propiedades extensivas. Por ejemplo, la entalpía de la mezcla final en general es distinta que la entalpía total, digamos, del sistema antes de mezclarse, ¿no? Sería la entalpía asterisco, ¿no? Que sería N1 por la entalpía molar de 1 más N2 por la entalpía molar de 2. Bueno, la energía interna total de la mezcla, es decir, luego del proceso de mezclado, en general es distinta de la energía interna antes de la mezcla, la energía interna total de los componentes antes del mezclado, que bueno, por lógica es N1 por la energía interna molar del componente 1 más N2 por la energía interna molar del componente 2. Fíjense, la equivalencia con el volumen sería esto. Del mismo modo también la entropía total de la mezcla, luego del proceso de mezclado, en equivalencia con el volumen, este, en general también es distinto que la entropía total de los componentes puros antes del mezclado, que será N1 por la entropía molar de 1 más N2 por la entropía molar de 2. Ahora fíjense una cosa importante que pasa para la entropía. En el caso de la entropía total de la mezcla, luego del proceso de mezclado, aparte del cambio que se produce en las nuevas interacciones intermoleculares que ocurren por el proceso de mezclado, también existe, digamos, un aumento en la entropía debido simplemente a la mezcla, digamos, al proceso de mezclado, al desorden que introduce justamente en el sistema al tener más de un tipo de moléculas. ¿Entienden? Para la entropía tengo dos contribuciones a este delta S de entropía de mezcla. Si yo estoy considerando este ejemplo, pero para el caso de la entropía, acá tendré la entropía del sistema antes de mezclarse, acá tendré la entropía de la mezcla, y acá arriba tendré el cambio de entropía debido al mezclado. Bueno, para el caso particular de la entropía, este delta S de mezcla, este cambio en la entropía que se produce por el mezclado, tiene dos contribuciones, a diferencia del volumen que tenía una sola y que era debida a esta, a las nuevas energías de interacción que se producían en la mezcla, ¿no? En el caso de la entropía tengo dos contribuciones. Una de ellas es esta, la debida a las nuevas energías de interacción o las nuevas interacciones intermoleculares que se producen
por la presencia de dos componentes. Pero además otra contribución que tiene que ver con una contribución propia del desorden. ¿Por qué? Porque al mezclar dos componentes, ahora yo introduzco un desorden en el sistema. Bueno, ese desorden, digamos, es una segunda contribución a este delta S o delta entropía de mezcla. Eso se los aclaro aquí. Para la entropía, aparte del cambio en las interacciones intermoleculares, también existe un aumento de entropía debido al mezclado, debido al desorden de la mezcla. Lo mismo va a ser válido para todas aquellas funciones que dependen de la entropía. Por ejemplo, la energía libre de Gibbs de la mezcla también tiene una contribución debido al desorden. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el G, es decir, la energía libre de Gibbs de la mezcla, se va a definir como H menos T por S, es decir, la entalpía de la mezcla menos T por la entropía de la mezcla. Como G de mezcla depende de S, de la entropía de la mezcla, y la entropía de la mezcla es afectada justamente por este desorden, digamos, del proceso de mezcla, bueno, G de mezcla también será afectada. Y la energía libre de Helmholtz de mezcla también es afectada por el desorden propio del proceso de mezcla. Entonces, todas estas propiedades, S de mezcla, G de mezcla y A de mezcla, cuando yo evalúe el cambio en estas propiedades debido al mezclado, tienen dos contribuciones. Una debido a las interacciones intermoleculares nuevas que aparecen y la otra debido al desorden propio, al aumento de entropía propio del proceso de mezcla. Bien, ¿me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Me siguen bien? Sí, por ahora sí, profe. Bueno, sigo entonces. Perfecto. Lo que queremos encontrar ahora es una expresión que me permita evaluar el volumen de la mezcla. Yo ya sé, hasta ahora yo ya sé cómo evaluaba el volumen del sistema antes de mezclarse, el B asterisco, que lo evalúo de esta manera. Por otro lado les dije, bueno, en general el B de la mezcla es distinto a este. Ahora lo que quiero encontrar es una expresión para esto. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Quiero encontrar una expresión para el volumen de la mezcla luego del proceso de mezcla. Bueno, para eso lo que voy a hacer, ahora lo que viene es una deducción, tranquilos. Lo que voy a hacer es, bueno, lo que quiero encontrar es justamente una función para el volumen de mi mezcla, expresado como una función de la temperatura, la presión y del número de moles de cada uno de los componentes en la mezcla. Entonces, el número de moles el número de componentes que yo voy a considerar en la mezcla lo voy a hacer bien general en mi mezcla. Y fíjense que no solamente voy a considerar dos componentes, sino voy a considerar m componentes, muchos componentes. Así hago una definición bien general del volumen de la mezcla, para el caso que tuviese m componentes. En vez de mezclar solamente agua y etanol, mezclo m componentes. Tengo m vasos de precipitado con distintas sustancias, cada una de ellas, y las mezclo todas. Eso es lo que estoy considerando ahorita. Bueno, entonces lo que quiero encontrar es una expresión general para el volumen de esa mezcla y, por lo tanto, el procedimiento general es el que hago siempre, digamos, cuando quiero encontrar esa función, que es diferenciar al volumen como suma de derivadas parciales con respecto a cada una de estas variables, ¿no? Bueno, lo que haré entonces es tomar el diferencial total y tendré el diferencial total de B va a ser igual a la derivada parcial de B con respecto a la temperatura, manteniendo todas las otras variables constantes, es decir, la derivada parcial de B con respecto a T, a P y al número de moles de todos los componentes constantes, por diferencial de T. Ya ahí tomé la variación en B con la primera variable. Ahora voy a tomar la variación de B con la segunda variable, es decir, la derivada parcial de B con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y el número de moles constantes, por diferencial de P. Y ahora, ya vi cómo variaba B con T y con P, ahora tengo que ver cómo varía con N1, con N2, con N3, hasta Nn. Entonces ahora tendré una derivada parcial de B con respecto al número de moles del componente 1, manteniendo todo el resto de variables, el resto de las otras variables constantes, es decir, a T, a P
Y a NJ, a todo el número de moles del componente J constantes, excepto el componente 1, que es el que yo estoy evaluando, ¿no? Por diferencial de N1. Walter, Bien, sí. perdón, una consulta para asegurarme de eso. Adelante. A ver, Bernardo, dale, decime. En el tercer término, entonces sería la derivada parcial de B respecto de N1, manteniendo Sería, constante T, P, y todos los N2 otros. y N3, por ejemplo, y no N1. Exacto. Bien, bien. Mantenés el número de moles de todo el resto de los componentes, todo constante. Además de la Bien, temperatura y la presión. Y lo único que permitís es cambiar N1. ¿Sí? bien, bien. Imagínate esto. Sí, Bernardo, decime. No, no, sí, Walter, sí, sí. No, imagínate esto, Bernardo. Vos, imagínate que estás preparando una mezcla, ¿sí? Con 3 componentes, para hacerlo más fácil. O dos. Dejemos dos componentes para hacerlo lo más fácil posible. Agua y etanol, ¿sí? Imagínate que vos preparaste la mezcla, ¿sí? Ya preparaste tu mezcla. Ahora lo que haces es lo siguiente. Dejas la temperatura constante, la presión constante y agregás un mol más de agua, ¿sí? Entonces, este término lo que mide es eso. ¿Cómo varió el volumen cuando yo agregué un mol más de agua, manteniendo la temperatura constante, la presión constante y los moles de etanol constantes también? ¿Ves? ¿Sí? Sí, sí, Y sí. así lo hago con el resto de componentes, ¿eh? Porque como yo estoy considerando M componentes genéricos, lo hago con cada uno de ellos, ¿eh? ¿Sí? Todas esas derivadas parciales, con respecto al número de moles de cada componente, manteniendo los otros componentes constantes, yo los mido en estos términos que aparecen acá, ¿eh? Así que acá tendré tantos términos como componentes tenga, hasta llegar a la derivada parcial del volumen con respecto al número de componentes, al número de moles del componente E genérico M, manteniendo T, P y el número de moles de cada componente J distinto de M constante, salvo M, que es el con el que estoy variando, ¿eh? Eso serían todas estas derivadas que están aquí. Muy bien, y ahora voy a hacer la definición de una nueva propiedad. Gracias, Walter. No, por favor, no. Ahora voy a hacer la definición de una nueva propiedad. A cada una de estas derivadas parciales del volumen con respecto al número de moles de cada componente, manteniendo T, P y el número de moles de los otros componentes constantes, a cada una de esas derivadas le voy a llamar volumen molar parcial. Y la voy a representar con este sombrerito que está acá. Esta es una nueva propiedad que se llama volumen molar parcial del componente I en la mezcla. La represento de este modo. ¿Sí? Bien, fíjense, y aprovecho la pregunta que me hizo Bernardo y la respuesta que le di como ejemplo para poder interpretar físicamente qué me representa el volumen molar parcial de un componente de la mezcla. Bueno, justamente eso que acabo de explicar. Es decir, cómo contribuye cada mol de un componente en la mezcla a la propiedad de la mezcla, en este caso al volumen total de la mezcla. Es decir, si yo dejo constante todas las variables, pero solamente cambio el número de moles de uno de los componentes en la mezcla, el volumen molar parcial lo que me mide es cómo responde la propiedad de la mezcla a ese cambio. Es decir, cómo me cambia el volumen de mi mezcla agua-etanol cuando yo a temperatura, presión constante y número de moles de etanol constante cambio el número de moles de agua. ¿Entiende? Ese será el volumen molar parcial del agua en la mezcla. Y podría hacerlo al revés con etanol, ¿no es cierto? Dejo mi mezcla a temperatura y presión constante, dejo constante el número de moles de agua y cambio el número de moles de etanol. Y me fijo cómo cambió el volumen. Cómo cambió el volumen de la mezcla, ¿ven? Bien, ese cambio en el volumen de la mezcla que se produce cuando yo cambié solamente el número de moles del componente I, de etanol en este caso, manteniendo todo el resto constante, es lo que me mide el volumen molar parcial, en ese caso será para el etanol. ¿Se entiende el concepto de esta propiedad? Si quiero ir despacio con esto, porque son conceptos nuevos que estoy metiendo, quiero ir despacio así vamos asimilándolos de a poco. Entonces, recuerden, una propiedad molar parcial, lo que me mide es cómo me cambia la propiedad total de la mezcla. Fíjense que acá se los aclaro, ¿ven? Este es el volumen total de la mezcla. No es el volumen por unidad de mol, es el volumen total. Si yo tengo 5 moles, bueno, será el volumen total de esos 5 moles. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo acá lo tengo que dividir con respecto al número de moles.
Entonces será el volumen total de la mezcla, la derivada con respecto al número de moles del componente I. Entonces, lo que me mide la propiedad molar parcial, en este caso el volumen molar parcial, será cómo me cambia a mí el volumen total de la mezcla cuando yo cambio el número de moles de un determinado componente manteniendo el número de moles de los otros componentes constante. Y también constante la temperatura y la presión. Eso me mide el volumen molar parcial. Luego voy a tratar de seguir reflexionando un poquito más sobre esta propiedad, sobre el sentido físico de esta propiedad. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahora, por supuesto, es extender esta definición al resto de las propiedades extensivas de mi mezcla. Entonces definiré la entalpía molar parcial del componente I en la mezcla como la derivada parcial de la entalpía total de la mezcla, que tengo aquí, con respecto al número de moles del componente I, manteniendo la temperatura, la presión y el número de moles del resto de los componentes constantes, salvo el componente I, que es el que estoy variando. Esta será la entalpía molar parcial del componente I. Discúlpenme la desprolijidad ahí. Resulta que en mi teoría original yo había puesto entropía por confusión y en algún momento me di cuenta de mi error y lo dejé muy desprolijo. Tendría que haber sido más prolijo y haberlo usado liquid paper ahí, pero bueno, discúlpenme. Bueno, sigo adelante. Del mismo modo voy a definir la entropía molar parcial del componente I en la mezcla como la derivada de la entropía total de la mezcla, como cambia la propiedad total de la entropía total de la mezcla, cuando cambia el número de moles del componente I, manteniendo temperatura, presión y NJ distinto de I, todo constante. Igual defino la energía interna molar parcial del componente I como la derivada de la energía interna total de la mezcla con respecto al número de moles del componente I, manteniendo T, P y NJ distinto de I constante. Y también defino la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I como la derivada parcial de la energía libre de Gibbs total de la mezcla con respecto al número de moles del componente I, manteniendo T, P y NJ distinto de I constante. En el caso particular de la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I, yo la voy a definir como mu sub I, y mu sub I es lo que yo voy a llamar potencial químico del componente I. Entonces, vuelvo a repetir esto. Para el caso particular de la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I, yo lo defino como el potencial químico de I. Y lo voy a representar con la letra griega mu, mu sub I, potencial químico de I. Defino de esta manera a la energía libre de Gibbs molar parcial como potencial químico. ¿Por qué? Porque tiene digamos, un sentido físico atrás implícito que vamos a analizar un poquito más adelante. Y por eso le doy esta nueva definición de potencial químico. Pero por ahora lo que ustedes tienen que tener claro es que el potencial químico es la energía libre de Gibbs molar parcial del componente I en la mezcla. Muy bien. Entonces, en general, sea B cualquier propiedad extensiva de la mezcla, puede ser el volumen, la entalpía, la entropía, la energía interna, la energía libre de Gibbs o la energía libre de Helmholtz, cualquiera. Entonces, voy a definir una propiedad molar parcial del componente I en la mezcla como la derivada de la propiedad total de la mezcla con respecto al número de moles del componente I, manteniendo temperatura, presión y NJ todo constante. Así defino una propiedad molar parcial del componente I en la mezcla. Esta ecuación yo la debería, les pido por favor a aquellos que tienen impreso el apunte o inclusive en forma digital, les pido por favor que esta ecuación la recuadren. Recuadren, porque esta es una ecuación de definición importante, porque con esta ecuación ustedes van a poder calcular las propiedades molares parciales. En los ejercicios de guía de seminario varias veces les vamos a pedir calcule la propiedad molar parcial o el volumen molar parcial, la entropía molar parcial del componente tal en la mezcla. Bueno,
Esta es la definición que ustedes les van a permitir calcular esa propiedad molar parcial. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero, aquí tendrán que reemplazar por el volumen total de la mezcla, ¿sí? Y luego a eso, digo, este B es el volumen total de la mezcla o la propiedad que sea de la mezcla, la entropía total de la mezcla. Y luego la derivan con respecto al número de moles del componente I, manteniendo todas estas variables constantes. Y así calculan la propiedad molar parcial. ¿Estamos? Entonces, esta ecuación, por favor, recuádrenla porque es la forma, es la definición y es la forma en la cual ustedes matemáticamente van a poder calcular cualquier propiedad molar parcial. Muy bien. Les decía entonces, B es cualquier propiedad extensiva. Para el caso particular de que B sea la energía libre de Gibbs, entonces la energía libre de Gibbs molar parcial la definimos como mu sub I, es decir, potencial químico de E. ¿Estamos? Bien. Perfecto. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Voy bien al ritmo que voy? ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bueno, yo necesito siempre el ok de ustedes, para saber cómo voy. Pues recuerden que yo estoy hablando sin verlos, estoy hablando como en el aire, ¿sí? Entonces necesito esa confirmación de que vamos bien. Sí, sí, está bien. Además se te puede cortar. Sí, cualquier cosa me corta. Bueno, muy bien. Ahora comparto acá en la teoría como un impasse, en la teoría que estoy dando, para refrescarles cuál va a ser la nomenclatura, o cuál es la nomenclatura que yo estoy utilizando. Digo porque van a aparecer distintas variables, y es importante que quede claro qué nomenclatura estoy utilizando. Bueno, recuerden, la B mayúscula me representa cualquier propiedad extensiva. El volumen, la entalpía, entropía, cualquiera. Bien, cuando yo pongo B mayúscula con la rayita arriba y sub I, eso será esa propiedad que estoy considerando B, como expresada como propiedad molar del componente I puro. La propiedad molar de I puro. Por ejemplo, en el ejemplo que les di inicial del volumen, ¿ven? Aquí tengo ese caso. Esto era el volumen molar del componente I puro. Bien, voy a otra. Cuando yo represento la propiedad B, cualquiera sea, con el sombrerito arriba y un subíndice I, eso representa la propiedad molar parcial del componente I expresada de este modo. Muy bien. Cuando yo represento B directamente la propiedad, o a veces la voy a expresar con B con un superíndice M, eso lo que me está representando será la propiedad total de la mezcla. ¿Algún ejemplo que les di? Por acá. Aquí tienen, ¿no? Por ejemplo, este que está acá, que es distinto de este que era el glice esférico. ¿Ven? Este es el volumen total de la mezcla, es la propiedad total de la mezcla. A veces lo voy a expresar directamente como B o como propiedad, digamos, cual sea. A veces lo voy a expresar de este modo, o a veces lo voy a expresar con la M arriba. ¿Cómo se dan cuenta que me estoy refiriendo a la propiedad de la mezcla? Bueno, por el contexto. Por el contexto ya se van a dar cuenta que me estoy refiriendo a la propiedad total de la mezcla. Cuando hablo acá de total, quiere decir expresar por el total de moles que ustedes tengan en la mezcla. Y cuando yo represente la propiedad con la rayita arriba, o bien la propiedad con el supraíndice M y la rayita arriba, será la propiedad de la mezcla, pero por unidad de mol, es decir, la propiedad molar de la mezcla. ¿Estamos? Son las distintas formas de nomenclatura de las variables que están interviniendo hasta ahora. Muy bien. Bueno, ahora, luego de este impasse, sigo. Y lo que voy a hacer ahora es voy a definir dos propiedades que cumplen las propiedades molares parciales. Vuelvo a repetir. Voy a definir dos propiedades que cumplen las propiedades molares parciales. Estas propiedades cumplen dos propiedades. A partir de ahora, cuando yo les pregunte, ¿cuántas propiedades cumplen las propiedades molares parciales? Bueno, cumplen dos propiedades, que van a ser las que voy a describir ahora. ¿Estamos?
Muy bien. Bueno, la primera de las propiedades que cumplen las propiedades molares parciales es lo que yo llamo, o lo que se llama, relación de aditividad de las propiedades molares parciales, como lo tienen acá. Bien, ¿qué quiere decir relación de aditividad de las propiedades molares parciales? Bueno, quiere decir que cualquier propiedad extensiva de la mezcla, B, yo la puedo expresar como la suma en cada uno de los componentes que yo tenga en la mezcla de el número de moles de ese componente por la propiedad molar parcial de ese componente en la mezcla. Fíjense que si yo divido todo esto por el número de moles totales, lo dejaré expresado por unidad de mol. Es decir, otra forma alternativa sería que la propiedad total, la propiedad de la mezcla por mol, sería igual a la sumatoria de la fracción molar del componente I por la propiedad molar parcial del componente I. Son dos formas alternativas. Esta sería la propiedad total para el número de moles totales que tenga de mezcla, y esta será la propiedad de la mezcla, pero por unidad de mol. Si estoy como propiedad total, me aparece la sumatoria extendida en número de moles. Si estoy como propiedad por unidad de mol, por mol, la sumatoria se extiende sobre fracciones molares. Porque aquí he dividido todos los términos por el número de moles totales que tengo de mezcla. Por supuesto que al dividir todos los términos de una igualdad por un mismo valor, digamos, la igualdad no se modifica. Por eso la puedo expresar de esta manera o de esta manera. Bien, entonces esta es la primera de las propiedades molares parciales, la primera de las propiedades que cumplen las propiedades molares parciales. Y yo les he puesto aquí, la relación de aditividad requiere reflexión. ¿Por qué requiere reflexión? Bueno, porque fíjense ustedes lo que estoy considerando. Lo que estoy diciendo es que cualquier propiedad de la mezcla, yo la puedo expresar como la sumatoria sobre todos los componentes que tenga en esa mezcla de el número de moles de ese componente por la propiedad molar parcial de ese componente en la mezcla, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está midiendo la propiedad molar parcial? La propiedad molar parcial lo que me está midiendo es cómo este componente I, estos NI, estos números de moles, N sub I moles del componente I, cómo están contribuyendo a la propiedad total de la mezcla. Es decir, vuelvo a repetir eso. ¿Qué me está midiendo esta propiedad molar parcial? Lo que me está midiendo es cómo contribuye cada mol del componente I a la propiedad total de la mezcla. ¿Entienden? Vuelvo a repetir eso por tercera vez, por así me quedo conforme. La propiedad molar parcial del componente I, lo que me mide es cómo contribuye el componente, cada mol del componente I a la propiedad total de la mezcla. Si estoy en el volumen, entonces, por ejemplo, si ves volumen, entonces, el volumen molar parcial de I me indica cómo contribuye el componente I por unidad de mol, porque aquí fíjense que está multiplicado por mol, es decir, esta propiedad es por unidad de mol, cómo contribuye cada mol del componente I al volumen total de la mezcla. Vamos, eso me está indicando. Y fíjense que aquí adentro, en la propiedad molar parcial, está implícito el entorno químico que ve el componente. ¿Ven? ¿Por qué? Porque justamente esa contribución que me está midiendo la propiedad molar parcial depende del entorno, depende del entorno químico que ese componente ve. Es decir, en definitiva lo que les quiero decir, depende de la composición. Si mi solución es muy diluida en uno de los componentes y es muy rica en el otro, digamos, la propiedad molar parcial va a tener un valor. Ahora, si la composición cambia, va a tener, como vamos a ver un poquito más adelante, va a tener otro valor. ¿Por qué? Porque esta propiedad molar parcial que me mide cómo contribuye este componente por unidad de mol a la propiedad de la mezcla depende justamente del entorno químico. Bueno, eso va a quedar claro un poquitito más adelante. Bien, entonces, les decía, la primera de las propiedades que cumplen las propiedades molares parciales es la relación de aditividad. Entonces voy a dar un ejemplo de esta relación, de la ecuación de la relación de aditividad. Imagínense un sistema binario, un sistema formado por dos componentes.
Entonces, aplicando la relación de aditividad, lo que yo tengo es que el volumen total de la mezcla se va a expresar como el número de moles del componente 1 por el volumen molar parcial del componente 1, más el número de moles del componente 2 por el volumen molar parcial del componente 2. ¿Estamos? Bien. Lo que yo discutí antes, de que, para que vayan visualizando de que el volumen molar parcial o cualquier propiedad molar parcial depende de la composición, se puede visualizar acá, ¿no es cierto? Imagínense que yo tengo una mezcla formada por 2 moles, o 1 mol del componente 1 y 1 mol del componente 2. La fracción molar sería 0,5 para cada uno de ellos. Entonces, el volumen molar parcial del componente 1, que lo voy a medir para esa composición, cuando cada molécula del componente 1 en promedio ve la mitad de moléculas de sí mismo y la otra mitad de moléculas del otro componente, digamos, porque es una fracción molar 0,5. Bueno, ¿cómo contribuye el componente 1 en ese entorno químico donde ve esas energías de interacción, esas interacciones 1,1 y 1,2? Va a ser diferente al caso en el cual yo tengo una solución muy diluida en el componente 2, es decir, una solución prácticamente pura en el componente 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ahí el componente 1 ve solamente interacciones de 1,1, prácticamente todo lo que ve es 1,1. ¿Entienden? Entonces, la contribución al volumen que experimenta el componente 1 en ese entorno, para esa composición, va a ser diferente a el caso cuando esté, por ejemplo, un 50 y un 50%, una fracción molar 0,5 en cada uno de los dos componentes. Esto más adelante va a quedar, voy a volver sobre este tema, pero lo que quiero que ya empiecen a visualizar es que esta propiedad molar parcial va a depender de la composición, porque mide justamente cómo contribuye cada componente a la mezcla en el entorno que ese componente ve en la mezcla. Y ese entorno está determinado por la composición. Bien. Bueno, bien. Ahora aplico nuevamente como ejemplo la definición de la expresión esta de cómo se define una propiedad, digamos, total de la mezcla a partir de la relación de aditividades para el caso de la energía libre de Gibbs por mol. Entonces, aplicando esta expresión para la propiedad de la mezcla por unidad de mol, me quedará que la energía libre de Gibbs por mol de la mezcla va a ser igual a la fracción molar del componente 1 por la energía libre de Gibbs molar parcial del componente 1, que, como ya sabemos, es el potencial químico. Entonces, será X1 por el potencial químico de 1, más X2 por el potencial químico de 2. Bien, acá en la cuarta página, al principio, les escribo justamente esto que acabo de comentarles, esto de que las propiedades molares parciales dependen del entorno químico, y también por lo cual acá les digo requiere reflexión. Bueno, lo que les aclaro acá es justamente eso, para que reflexionen sobre esto que les estoy diciendo. Es decir, una propiedad de la solución se puede expresar como la suma de la contribución de cada componente, siendo la propiedad molar parcial de I justamente la contribución tal como existe en la solución. Estamos con ese tal como existe en la solución, lo que quiero decirles es justamente eso, ¿no es cierto? En el entorno químico que ese componente ve en la solución, que justamente depende de la composición de la solución. Muy bien. A ver, ¿me pudieron seguir con esta reflexión, con esta idea? ¿Me siguen? ¿Se entiende la idea que quiero decir con que una propiedad molar parcial depende de la composición, es decir, del entorno químico que cada molécula ve? Porque justamente cómo va a contribuir a la propiedad de la mezcla depende de lo que ve alrededor suya. Y recuerden, lo que cada molécula ve, lo ve a través de las interacciones que experimenta con las moléculas de su entorno. Y ese entorno, por lo tanto, depende de la composición. Por lo tanto, las interacciones que cada molécula realice con su entorno dependerá de la composición. Por eso, como eso está medido por una propiedad molar parcial, las propiedades molares parciales dependen de la composición. Eso es lo que les quiero decir, y por eso les he puesto que esto requiere reflexión. Requiere reflexión.
Bueno, muy bien. Les decía entonces que las propiedades molares parciales cumplen con dos propiedades. Hemos visto la primera de ellas, que es la relación de aditividad de propiedades molares parciales. Vamos a ver la segunda de ellas. La segunda de ellas, se las muestro aquí, es lo que se llama la ecuación de Gibbs-Tuchen, y es esto que tengo aquí marcada, esta expresión que tengo aquí marcada. Que la sumatoria en todos los componentes y de la mezcla, que de xi por el diferencial de la propiedad molar parcial de I tiene que ser igual a 0 a temperatura y presión constante. Esto lo vamos a demostrar ahora, pero lo que dice la ecuación de Gibbs-Tuchen es que justamente se cumple esta relación. Es decir, que la sumatoria en todos los componentes de la mezcla, de la fracción molar de cada componente por el diferencial de propiedad molar parcial de I, tiene que ser igual a 0 a temperatura y presión constante. Y la utilidad que tiene la ecuación de Gibbs-Tuchen es que lo que me dice es que las propiedades molares parciales no son independientes entre sí, sino que están vinculadas a través de esta expresión. Es decir, imagínense ustedes que yo, por ejemplo, tengo un sistema formado por dos componentes. Una mezcla formada por dos componentes. Componente 1 y componente 2. Entonces, si yo aplico esta expresión a ese caso, me quedará la fracción molar de 1, del componente 1, por el diferencial de la propiedad molar parcial del componente 1, más la fracción molar del componente 2, por el diferencial de la propiedad molar parcial del componente 2, igual a 0. Entonces, si yo conozco el diferencial de la propiedad molar parcial de uno de los dos componentes, reemplazo aquí y puedo despejar la del otro. Por eso, con eso quiero decir que las propiedades molares parciales no son independientes, sino que están vinculadas a partir de esta expresión. Y entonces, si yo conozco las propiedades molares parciales en una mezcla formada por n componentes para n-1 componentes, la del último componente la puedo determinar a partir de esta relación. Bien, ustedes tienen en la guía de seminarios un ejercicio planteado para que, justamente aplicando la ecuación de Gibbs-Tuchen, puedan calcular. En ese ejercicio que tienen en la guía, van a tener una mezcla formada por dos componentes y van a conocer el potencial químico de uno de los dos componentes. Le piden determinar el potencial químico del otro componente. Bueno, aplicando esta ecuación, despejarán el potencial químico del componente que están buscando. Muy bien. Bueno, ahora voy a hacer una demostración, la demostración de justamente de dónde salen estas dos propiedades de las propiedades molares parciales. Lo que viene ahora es una demostración, está en los libros, así que no se hagan problema con eso, me siguen, simplemente síganme, pero por supuesto no hace falta acordarse todo esto en memoria, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, entonces, justamente les muestro aquí de dónde surge esto. Voy a hacer la demostración entonces de dónde surgen esas dos propiedades de las propiedades molares parciales. Nos vamos a considerar que estamos trabajando, recuerden la B mayúscula siempre me está representando cualquier propiedad extensiva, recuerden, cualquier propiedad extensiva yo represento ahí como la B mayúscula. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que lo que voy a demostrar es válido para cualquier propiedad extensiva. Entonces, imagínense cualquier propiedad extensiva que es una función de la temperatura, la presión y del número de moles que tienen allí en la mezcla. Lo que voy a tomar ahora es la diferencial total de esa propiedad extensiva a suma de derivadas parciales, como lo hago siempre hasta ahora. Entonces me quedará que el diferencial de la propiedad B va a ser igual a la derivada parcial de la propiedad B con respecto a la temperatura, manteniendo P y N constantes, por diferencial de T. N sería el número de moles totales, de cada componente. Más, ahora voy a derivar con respecto a la presión. Entonces será la derivada parcial de la propiedad B con respecto a la presión, manteniendo la temperatura y el número de moles de todos los componentes constantes, por diferencial de P. Y ahora fíjense que van a venir todas las derivadas parciales de B con respecto al número de moles de cada componente, manteniendo T, P y el resto del número de moles de los otros componentes constantes. Bien, y eso será, digamos, la suma de todos esos términos, lo que viene ahora, ¿no? Entonces todo eso lo voy a meter en esta sumatoria, que será la sumatoria en todos los componentes de I, de la derivada parcial de la propiedad B total de la mezcla, con respecto al número de moles del componente I, manteniendo T, P y el número de moles
de los otros componentes, J, distinto de I, todos constantes. Diferencial del número de moles de I. Y fíjense que esto que está aquí, justamente, es la definición de la propiedad molar parcial de I, el componente I. Entonces, en definitiva, lo que tendré acá es la sumatoria en I de la propiedad molar parcial de I por diferencial del número de moles de I. Lo quedará así. Bueno, muy bien. Entonces, recuerden ustedes que la propiedad total, P, va a ser igual al número de moles que yo tenga por la propiedad por unidad de mol. Entonces, si yo tomo la diferencial, la derivada de esta ecuación, me quedará el diferencial de la propiedad B, y ahora tengo que derivar, fíjense, este es el producto, tengo que hacer la derivada del producto, entonces será, derivaré una de las variables manteniendo la otra constante y la sumaré la otra derivada, ¿no? Entonces quedará, acá estoy tomando el número de moles constante, ¿no? Primero como constante, será n por el diferencial de la propiedad B por mol, más, y ahora derivo al revés, ¿no? P por mol, que lo dejo constante, por el diferencial de n, el número de moles. Por otro lado, yo sé que el número de moles de I es igual a la fracción molar de I por el número de moles total. Fíjense, si este n total lo paso para acá abajo, me queda aquí la definición de fracción molar, ¿no? La fracción molar de I es NI sobre n total. Así que NI es fracción molar de I por n. Si tomo la derivada total de esta ecuación, será el diferencial de NI, será igual a xi por el diferencial del número de moles, más, y ahora dejo constante n, por el diferencial de xi. Walter, Sí. perdón, en la parte A ver, Bernardo. donde es B igual a N por B raya, A ver, y acá, sí. ¿ese N sería el número de moles totales? Sí, Considerando Bernardo, cada exacto. componente. Bien. Exacto. Este sería el número de moles total, porque fíjate que esta B, fíjate que B, en nuestra nomenclatura, B es la propiedad de una mezcla, ¿no? ¿Ves? Acá lo tengo, ¿ves? Es la propiedad total de la mezcla, ¿sí? Entonces, quedará expresado como la propiedad por mol de la mezcla multiplicado por el número total de moles que tenga en la mezcla, ¿no? Exacto. Gracias. Este sería el número total de moles de la mezcla. Será, si yo tengo dos componentes, será N1 más N2. Y este sería la propiedad por mol de la mezcla. Muy bien. Entonces, si yo reemplazo, les vuelvo a repetir que acá estoy con una deducción. Con una deducción matemática, tranquila. Entonces, síganme, pero solamente es para demostrar las propiedades y que no queden como, digamos, como dos definiciones en el aire, nada más que eso. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora, en vez de poner aquí en esta ecuación, en vez de poner diferencial de B, voy a reemplazar por esta otra ecuación. Entonces voy a poner número de moles totales por el diferencial de B por mol, más propiedad por mol por el diferencial de número de moles totales. Ahora, bien, entonces, ahora lo que tengo, fíjense, esta derivada, ven que es la derivada parcial de B, este es el B total, ¿no? La propiedad total de la mezcla, bueno, la propiedad total de la mezcla la voy a expresar de este modo. Como n es constante, lo saco afuera de esa derivada, y lo que me quedará será el número de moles totales por la derivada parcial de la propiedad por mol con respecto a la temperatura a P y a X constante. Diferencial de T. Más, y hago lo mismo ahora con la derivada en presión. El número de moles totales por la derivada de la propiedad por mol con respecto a la presión a T y X constante, y la composición constante diferencial de P, más, y aquí, fíjense, pongo la sumatoria de la propiedad molar parcial de I, y en vez de poner diferencial NI, voy a reemplazar por esta ecuación que tengo aquí. Me quedará primero este primer término, xi por diferencial de número de moles, más la sumatoria en I de la propiedad molar parcial de I por, y ahora este otro, n por diferencial de xi. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es voy a reunir y voy a separar todos aquellos términos que tienen n, como este y este, de todos aquellos que tienen diferencial de n, que son este y este que está acá. Entonces los reúno y saco factores comunes. Los que tienen n, fíjense, los tengo acá todos reunidos con un factor común que se me afuera, ¿no? Afuera del corchete, de la llave.
Entonces me quedará n por diferencial de b, que es este término. Este término me pasó para el otro lado, por lo tanto me quedará negativo, menos la derivada parcial de b con respecto a t, el b molar, digamos, ¿no? Con respecto a t, a p y x constante, diferencial de t. Otro término que tiene n es este, que también pasó por el otro lado, y por eso me queda negativo, menos la derivada parcial de b por mol, con respecto a la presión, a t y x constante, diferencial de p. Y el otro término que tiene, o los otros términos, esto es una sumatoria, que tienen n son todos estos. Va para el otro lado, por eso me queda acá el negativo, y que será sumatoria en I de la propiedad molar parcial de I por diferencial de X. Todos estos son los términos reunidos que dependían de N. Por otro lado, voy a reunir, como les decía, los que dependían del diferencial de N, que son estos dos. Por un lado tengo la propiedad por mol, y por otro lado el otro es este término que pasó negativo para el otro lado, por eso me queda menos, perdón, menos la sumatoria en I de XI por la propiedad molar parcial de I. Muy bien, como todos los términos los pasé para la izquierda de la igualdad, todo eso me queda igualado a 0. Bien. Entonces, a todos estos términos que quedan multiplicados por n los voy a llamar A. Y a todos estos que quedan multiplicados por el diferencial de n los voy a llamar B. Ahora bien, lo que se demuestra es que tanto A, por tanto todos estos términos, como B, como estos dos términos, es decir, las llaves tienen el mismo signo. Es decir, si esta llave, si este término A es positivo, este término B también es positivo. Y si este es negativo, este también es negativo. Es decir, tiene el mismo signo, eso se demuestra. Entonces, fíjense que si tanto A como B tienen el mismo signo, la única manera es que la sumatoria esta que está acá sea igual a 0, es que tanto A como B sean igual a 0. Es la única manera. Por eso les pongo al principio de la página 5 que para que se dé esa condición de arriba, tanto A como B tienen que ser igual a 0. Entonces, de la condición de que B es igual a 0, que todos términos sean iguales a 0, de esa condición, fíjense, lo que yo obtengo es que la propiedad por mol de la mezcla va a ser igual, esto tiene que ser igual a 0, así que esto lo paso para el otro lado, me dirá que la propiedad por mol de la mezcla va a ser igual a la sumatoria en I de la fracción molar de I por la propiedad molar parcial de I. Y esta es la relación de aditividad, la primera de las propiedades molares parciales, expresada por unidad de mol. Y si yo multiplico a ambos lados de la igualdad por el número de moles totales, lo que tendré es la otra forma que les había dado, que era forma total, la propiedad total, ¿no es cierto? Que será la propiedad B total de la mezcla es igual a la sumatoria en I del número de moles del componente I por la propiedad molar parcial de I. Las dos formas de que tienen la relación de aditividad. Bien, bueno, de este modo he demostrado la primera de las dos propiedades que cumplen las propiedades molares parciales. Ahora voy a demostrar la segunda. Entonces, si yo, a partir de esta expresión que está acá, tomo la derivada con respecto a la propiedad por mol, me quedará que el diferencial de B por mol es igual a la sumatoria, y ahora tengo que derivar acá como el producto, ¿no es cierto? Entonces tomo una constante y la derivo respecto a la otra, y hago más, y ahora cambio, dejo la primera constante y derivo con respecto a la segunda. Entonces eso será el diferencial de la propiedad por mol, será igual a la sumatoria en I de XI por el diferencial de la propiedad molar parcial de I, más la sumatoria en I de la propiedad molar parcial de I por el diferencial de XI. Bien. Y ahora, a partir de A igual a 0, a partir de la condición de que todos estos términos tienen que ser igual a 0, fíjense, si yo todos estos términos acá lo hago igual a 0, entonces despejo este diferencial de B por mol, me quedará que el diferencial de B por mol tiene que ser igual, y ahora todos estos términos los paso para el otro lado, ¿no? Como la suma de todos estos términos, todos positivos, ¿ven? Bien. Y entonces eso que les muestro aquí. A partir de A igual a 0 tengo esto, ¿no? Que el diferencial
de la propiedad por mol tiene que ser igual a la derivada parcial de la propiedad por mol con respecto a la temperatura a P y fracción molar constante diferencial de T, más la derivada parcial de B por mol con respecto a P, a T y fracción molar constante diferencial de P, más, bueno, este término que tiene en cuenta la sumatoria de todas las propiedades molares parciales. Muy bien, entonces, fíjense que yo aquí he encontrado dos expresiones, esta por un lado y esta por el otro, que ambas definen el diferencial de la propiedad molar, B. Ambas. Entonces las igualo. Las igualo y obtengo esto que está aquí. Como la relación de Gibbs-Duhem, que era la segunda de las propiedades molares parciales, la segunda de las propiedades que cumplen las propiedades molares parciales, esta es la ecuación de Gibbs-Duhem, esa temperatura y presión constante. Entonces, en esta expresión que acabo de obtener, si T es constante, este término se me anula, y si P es constante, este término se me anula. Por lo tanto, a lo que llego es a esto. Este término tiene que ser igual a 0. Y esta justamente es la relación o la ecuación de Gibbs-Duhem, que se me cumple a temperatura y presión constante, que me marcaba lo que yo les decía, ¿no? Las propiedades molares parciales en una mezcla no son independientes, sino que están mutuamente interrelacionadas a través de esta ecuación. Bueno, como les decía, esta es una demostración que he hecho para demostrar de dónde salen las dos propiedades que cumplen las propiedades molares parciales. Pero lo que quiero que a ustedes les quede grabado son justamente esas dos propiedades que cumplen las propiedades molares parciales. Una, la relación de aditividad, que es la propiedad 1, y la otra, la ecuación de Gibbs-Duhem, que es la ecuación 2. Eso es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede grabado. Y cuando yo les diga, ¿qué propiedades cumplen las propiedades molares parciales? Entonces me dicen dos propiedades. Relación de aditividad de propiedades molares parciales y ecuación de Gibbs-Duhem. Muy bien. Hago un impasse acá para ver si me siguen bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, igual. Bueno. Esta parte, permítanme un paréntesis. Esta parte, si la primera parte les gustó, digamos, les pareció entretenida y interesante de la termodinámica, esta segunda parte de mezclas, yo les aseguro que les va a encantar, les va a fascinar esta parte. Ahora empezamos con toda una parte de definición, de propiedades, que se puede hacer un poquitito pesado, pero cuando empecemos a meternos bien en tema y a ver las aplicaciones, van a ver que les va a fascinar esto. Vamos a tener la posibilidad de calcular con la computadora como acá diagramas de fase, cosas interesantes. Van a notar la diferencia que van a hacer el clic que van a hacer en la materia. Y esta parte, confíen en mí en lo que les digo. Bueno. En general todos los cursos de esta parte empiezan a hacer cálculos de diagrama de fase y mezclas y todo. Esa parte. Bueno, muy bien, sigo. Voy a hacer un repaso. Hacer un punteo de lo que he visto hasta ahora. Ponemos un poquito en contexto. Vimos entonces que a medida que yo introduzco componentes en un sistema, formo una mezcla y por lo tanto me aparecen nuevos grados de libertad. Para una mezcla de dos componentes tendré 3 grados de libertad. Comúnmente las variables presión, temperatura que se toman son la presión, temperatura y la composición. Hemos puesto de acuerdo en cómo vamos a asumir el proceso de mezclado. Dijimos, los componentes puros tienen que estar a la misma temperatura, a la misma presión y en el mismo estado de agregación que la mezcla. ¿Por qué? Porque este cambio en las propiedades que se producen durante el mezclado, el delta B de mezcla, por ejemplo, el delta H de mezcla, el delta S de mezcla y todos los delta de propiedad de mezcla, solamente miden el cambio en la propiedad que se produce debido al mezclado y no a otro tipo de efecto, como por ejemplo el cambio en el estado de agregación de uno de los componentes o cualquier otro efecto. Entonces, por eso yo tengo que considerar la mezcla de ese modo. A temperatura constante, a presión constante y en el mismo estado de agregación. Los componentes puros y la mezcla. Bien. Luego introduje una nueva definición, una nueva propiedad que es las propiedades molares parciales. Lo hice en el ejemplo con el volumen molar parcial, pero es válido para cualquier otra propiedad de la extensiva de la solución.
Y les dije, una propiedad molar parcial mide cómo contribuye cada componente en el entorno en el cual él se encuentra, la mezcla, cómo contribuye a la propiedad de la mezcla. Por ejemplo, el volumen molar, cómo contribuye el componente I al volumen de la mezcla, pero en el entorno que el componente ve en la mezcla. Es decir, a la composición que él ve en la mezcla. ¿Estamos? Y así con el resto de propiedades. Les dije y vimos que para el caso particular de la energía libre de Gibbs molar parcial, la definimos como potencial químico del componente I. Y luego llegué hasta donde estoy ahora, y les dije, las propiedades molares parciales cumplen con dos propiedades. Una de ellas es la relación de aditividad de propiedades molares parciales. Y lo que me muestra la relación de aditividad es que cualquier propiedad de la mezcla yo la puedo expresar como el número de moles de cada componente por la propiedad molar parcial de ese componente. Entonces, para una mezcla de dos componentes, el volumen molar, el volumen total de la mezcla será el número de moles del componente 1 por el volumen molar parcial de 1, más el número de moles del componente 2 por el volumen molar parcial de 2. Y entonces aquí lo que veíamos era que justamente el volumen molar parcial de cada componente lo que mide es cómo contribuye cada uno de los componentes al volumen de la mezcla en las condiciones en las cuales ese componente se encuentra en la mezcla. Y lo cual depende de la composición, lógicamente. Eso era lo que yo les decía, requiere reflexión y es lo que les pongo para recordarles acá, en este texto. Bien, y finalmente les hice la demostración. Y la segunda de las propiedades que cumplen las propiedades molares parciales es la ecuación de Gibbs-Duhem, que se expresa de esta manera, y el sentido físico que tiene esta ecuación es que justamente las propiedades molares parciales no son independientes, sino que están mutuamente vinculadas a través de esta ecuación. ¿Qué me permite? Si yo tengo n componentes y conozco las propiedades molares parciales de n menos un componente, lo podré determinar a partir de esta ecuación la propiedad molar parcial del componente que me falta. Y finalmente, bueno, les hice la deducción de dónde salían esas dos propiedades. Bien, entonces lo que voy a ver ahora es qué relaciones se me van a cumplir entre las propiedades molares parciales. Bueno, todas las relaciones que hemos visto ahora entre propiedades extensivas valen también para las propiedades molares parciales. Es decir, nosotros vimos, por ejemplo, que la entalpía era igual a la energía interna más el producto de P por B. Bueno, si yo tomo la derivada parcial de cada uno de estos términos con respecto al número de moles del componente I, manteniendo T, P y NJ distinto de I constante, yo lo aplico a este término, tendré la entalpía molar parcial de I. Ahora lo aplico a este término, tendré la energía interna molar parcial de I. P no es una variable extensiva, es una variable intensiva. B es una variable extensiva, así que tendré el volumen molar parcial del componente I. Es decir, esta relación, si yo le aplico esta condición, se me transforma en esta otra relación. Entonces, lo que quiero decir es que el mismo razonamiento puedo hacer con cualquier otra relación entre variables extensivas que he visto hasta ahora, cualquiera. Por lo tanto, con esto les demuestro que cualquier relación se puede expresar también como relación de propiedades molares parciales. Acá les doy algunos ejemplos. Nosotros vimos que la energía libre de Gibbs es igual a H menos T por S. Bien, entonces, en términos de propiedades molares parciales, quedará la energía libre de Gibbs molar parcial de I, que como yo les dije es el potencial químico de I, es igual a la entalpía molar parcial de I menos T por la entropía molar parcial de I. Vimos esta otra relación. La derivada parcial de G con respecto a T a P es igual a menos S. Bien, en términos de propiedades molares parciales, será que la derivada parcial de la energía libre de Gibbs molar parcial de I con respecto a T, a P y NJ constante, fíjense, esta energía libre de Gibbs molar parcial es el potencial químico, así que la derivada parcial del potencial químico de I con respecto a T,
P y NJ constante será menos la entropía molar parcial del líquido. Por otro lado, vimos que la derivada parcial de G con respecto a P a T es igual al volumen. Por lo tanto, en términos de propiedades molares parciales, será la derivada del potencial químico de I con respecto a P, a T y NJ constante será el volumen molar parcial de I. Bueno, con esto quiero decirles que cualquier propiedad que hayamos visto, cualquier relación que hayamos visto entre propiedades extensivas, también se puede expresar de la misma manera, pero entre propiedades molares parciales. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo se define el cambio en la propiedad que se produce durante la mezcla. Esta propiedad que yo he puesto acá y que todavía no he encontrado matemáticamente una expresión para ella, es esta propiedad que puse acá, ¿ven? Esta propiedad que me mide el cambio que se produce en el volumen debido al proceso de mezcla. Vamos a ver matemáticamente cómo queda definido. Bueno, muy bien. Entonces, voy a volver al esquema mental que yo tengo de cómo asumo el proceso de mezclado, que es este dibujito, y voy a, para hacerlo un poquitito más genérico, más general que el que hice en el primer caso, que había considerado 2 componentes, voy a considerar 3 componentes. Entonces, tengo aquí el componente 1, todavía está puro y separado. Tengo N1 moles del componente 1. Y imagínense que estoy considerando cualquier propiedad B. Recuerden, B es una propiedad extensiva cualquiera. Y este componente 1 tendrá la propiedad por mol de molar 1, ¿no? Del componente 2 tengo N2 moles y la propiedad por mol será B molar 22. Y del componente 3 tengo N3 moles con una propiedad molar B molar 3. Todos los componentes los tengo a P y T, a la misma P y T. Bien, ahora hago la mezcla y obtendré la mezcla. El número de moles totales de la mezcla será N1 más N2 más N3. Todos los moles que yo mezclé. Por nuestra concepción del proceso de mezclado, la mezcla tiene que estar a la misma P y T que mi componentes puros. De manera tal que este delta B, delta en la propiedad que yo estoy considerando que se produce durante el mezclado, esta delta de propiedad de mezcla, lo que tiene en cuenta, como les decía, es el cambio que se produce en la propiedad debido exclusivamente al mezclado. Aquí este cambio no tiene en cuenta cambios que no sean otros que debido exclusivamente al proceso de mezclar los 3 componentes. Por eso también les digo que el proceso de los componentes puros tienen que estar a la misma presión, temperatura y en el mismo estado de agregación. Porque este cambio en la propiedad tampoco tiene implícitos cambios en la temperatura o en la presión. ¿Ven? Todo se mantiene constante, excepto que cambia la configuración de mi sistema. Donde antes eran componentes puros y cada uno veía interacciones 1,1, aquí 2,2 y aquí 3,3, cambia la configuración y aquí se empiezan a aparecer interacciones 1,1, pero también 1,2 y 1,3, interacciones 2,2 y 2,3, interacciones 3,3. ¿Ven? Todas esas interacciones aparecen aquí adentro, que aquí no las tenía. Esa aparición de nuevas interacciones hacen que justamente cambien las propiedades totales aquí en la mezcla respecto a las propiedades totales antes de mezclarse, lo que hemos discutido. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo me quedará definido este delta B de mezcla? El delta B de mezcla será el B total, el B de la mezcla final menos el B inicial antes del proceso de mezclado. Ese cambio que se produce será el delta B de mezcla. Entonces, eso es lo que defino acá. Este delta B de mezcla será el B de la mezcla, aquí, menos lo que yo llamaba B asterisco, ¿no es cierto? El B total antes de mezclarse. Y ese B total antes de mezclarse, se lo demuestro con el ejemplo inicial que les di. Este que está acá será el número de moles de cada componente por el volumen molar del componente.
Entonces, vuelvo acá. El cambio que se produce en la propiedad que estoy considerando debido al proceso de mezclado, este delta B de mezcla va a ser el B de la mezcla, de IP, menos el B del sistema total, pero antes de mezclarse, que será la sumatoria en I del número de moles de cada componente I por la propiedad por mol del componente I, B molar. Bien, ahora lo que voy a hacer es, aplico a aquí, al B de la mezcla, aplico la relación de aditividad. ¿Ven? La dejo expresada a través de la relación de aditividad. Entonces, el B de la mezcla será la sumatoria en I del número de moles de I por el B molar parcial de I. Fíjense esto interesante, miren acá. Concentren la vista acá, miren acá y acá. Entonces, la propiedad de la mezcla, yo la expreso por relación de aditividad como la sumatoria de NI por la propiedad molar parcial. Mientras que la propiedad total antes de mezclarse, que es la suma de cada una de las propiedades, pero en los sistemas puros, yo la expreso como la sumatoria en I del número de moles de cada componente, pero en vez de la propiedad molar parcial, es la propiedad molar. Fíjense que la propiedad molar opera para un componente puro antes de mezclarse, mientras que la propiedad molar parcial opera para los componentes ya mezclados en la mezcla. ¿Ven acá? Esto es no mezcla, esto es antes de mezclarse, esto es componentes puros, esto es componentes en la mezcla. Esto es importante que lo visualicen. Entonces, si yo saco factor común el número de moles de I y combino estas dos sumatorias, lo que tendré es que el delta, el cambio en la propiedad B que se produce durante el mezclado, va a ser igual a la sumatoria en todos los componentes del número de moles de cada componente por la diferencia entre el volumen, entre la propiedad molar parcial y la propiedad molar del componente puro. ¿Ven? Ahora, donde B es cualquier propiedad extensiva. B podría ser la entalpía, la energía interna, el volumen cualquiera. Ahora les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿qué les parece? Imagínense que, para hacerlo más sencillo, saco el componente 3. Olvídense del componente 3, imagínense que volvemos a un sistema formado por dos componentes. Imagínense que el componente 1 es agua. Ustedes tienen un vaso precipitado con agua líquida. Imagínense que el componente 2 es agua líquida. Es decir, tienen dos vasos de precipitado, los dos con agua líquida, a la misma temperatura y a la misma presión. Ahora los mezclo y obtuve la mezcla. ¿Qué tendré acá? Agua líquida, ¿sí? Simplemente que tendré más cantidad. Tendré N1 más N2 moles de agua líquida, ¿sí? Les hago una pregunta. Este cambio en la propiedad de mezcla, ¿cuánto valdrá? ¿Qué les parece? ¿Cero? Cero, claro. ¿Por qué? Porque estoy mezclando agua con agua. No cambia nada, ¿sí? Si el cambio ese se producía por el cambio en el entorno que las moléculas veían, cuando estaban puras veían, las moléculas de A veían A con A, interacciones solamente A con A, las de B veían B con B, y cuando las mezclo empiezan nuevas interacciones a aparecer. Empiezan A con A, pero empiezan ahora a aparecer A con B. Y eso es lo que me hace el cambio en la propiedad, comúnmente, ese cambio en la propiedad debido al mezclado. Si yo estoy mezclando agua con agua, es decir, A más A, las interacciones que se ven ahora en la mezcla son las mismas que había el componente I puro, el componente 1 puro y el componente 2 puro, que era el mismo componente. ¿Entiendes? ¿Qué quiero decir con esto? Que si el componente que estoy mezclando es el mismo, en los dos vasos tengo agua, entonces este cambio en la propiedad debido al mezclado tiene que valer 0. Y para que esto se me haga 0, lo que se tiene que hacer 0 es el paréntesis. ¿Ven? Es decir, a lo que llego es para una sustancia pura, la propiedad molar parcial es igual a la propiedad molar. Lo cual es lógico, ¿no es cierto? Yo les decía, la propiedad molar parcial lo que mide es cómo contribuye cada componente a la propiedad total de la mezcla, tal como él se encuentra en la mezcla, con el entorno que el tipo ve en la mezcla. Si el entorno que el tipo ve en la mezcla es el mismo entorno que ve cuando está puro, entonces la propiedad molar parcial será la propiedad molar.
¿Lo ven eso? ¿Eh? Por eso esto también, si tienen la chance de subrayar allí, recuadrar con un color, esto también recuádrenlo o subrayenlo. Para una sustancia pura, lógicamente la propiedad molar parcial es la propiedad molar. Porque el entorno que se ve es el mismo. ¿Sí? ¿Me siguen? A ver, déjenme ver a ver si vamos a... Bueno, vamos a hacer una cosa. Les propongo cortar acá por hoy. Ha introducido bastantes conceptos nuevos. Lo que sigue me va a demorar más de 20 minutos y no quiero que me quede por la mitad. Así que lo que sigue lo discutimos mañana. Las dos páginas que quedan las discutimos mañana con la teoría que les voy a subir hoy, que sería la propia de mañana. Bueno, muy bien. Así que vamos a cortar la clase aquí. Les he dejado conceptos nuevos para que sigan reflexionando. Les vuelvo a repetir, traten de revisar la teoría de hoy para la teoría de mañana. Si tienen algún ratito, antes de irse a dormir, se llevan la teoría de la cama. Y antes de dormirse, por favor, lean al menos los conceptos que fui tocando y vayan pensando sobre lo que charlé. Así mañana, cuando retomamos la teoría, quedan frescos estas ideas. Bueno. ¿Alguna pregunta, comentario, dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, Walter, perfecto. Lucas, bueno. Falta Bueno, muy todavía bien. vender lo que nos vendiste. Todavía no vi el Tranquilo, producto. Ustedes saben que yo les sé vender algunas cosas. La función G, ahora en la actividad especial la van a ver. En la actividad especial 1 van a ver lo de la función G. Ya, ahora van a ver, pero de vuelta. Tengan en cuenta ustedes que de acá a un mes, ustedes están con MATCAD calculando diagramas de fase, calculándolos, con la computadora, obteniendo datos y graficándolos. Una cosa impensada, para ustedes, digo, cuando empezaron el curso de termodinámica hace un mes y medio atrás. Por eso les digo que es fascinante. Van a ver, ya lo van a ver. Al final del curso, en general me dicen que les gusta mucho. Bueno, los dejo libres. Nos conectamos mañana de vuelta a las 2 de la tarde. Bien, bueno, nos vemos, Walter. Chao, hasta mañana. Adiós, Walter. Chao a todos. Chao, profe, muchas gracias. Hasta mañana. Chao, Walter, gracias. Chao, Bernardo.